Entre los puntos auxiliares que se pueden tratar también para los problemas biomecánicos de la columna está la articulación de la cadera. Debemos recordar fundamentalmente que la articulación de la cadera es conocida como articulación pivote, porque a partir de ella constituye el eje donde el tronco va a flexionarse o va a extenderse. O lo mismo va a pasar con las piernas, va a haber una extensión o va a haber una flexión. Por lo tanto, es una articulación pivote que intervienen mucho en ella músculos que tienen una acción postural o una acción equilibradora. Y ahora vamos a hablar de dos músculos importantes que normalmente aparecen relacionados con todas las patologías de la columna o con los trastornos de la marcha. Y va a ser el músculo piriforme o músculo piramidal, que se inserta a la parte posterior de la región del trocánter, parte desde el sacro, o sea, su base está en el sacro y su unión va a ser con un tendón a nivel de la trocánter superior de la cabeza del fémur, en su parte posterior, y otro músculo potente que va a ser la fascia lata, que se extiende de la región de la meseta tibial por toda la cara lateral de la pierna hasta insertarse en la porción inferior del trocánter mayor de la cabeza del fémur. Por lo tanto, relajar ambos músculos y buscar un alivio de la tensión en los mismos garantizan que disminuya el dolor en la región sacroiliaca y así como una afección conocida como la ciatalgia secundaria a la contractura del músculo piriforme. Para el músculo piriforme estaríamos buscando el trocánter mayor de la cabeza del fémur. En la porción superior colocaríamos la parte más fina del sacrus y en la porción ancha del músculo que va hacia la región sacra colocaríamos la parte ancha del sacrus. De tal forma que cuando la paciente queda acostada lateralmente sobre la camilla, él haga su acción terapéutica o acción de Alon en esta forma. Ya en el caso del músculo tensor de la fascia lata, buscaríamos igual la cabeza, el trocánter mayor de la cabeza del fémur. En la porción inferior colocaríamos la parte más fina del sacrus y la parte ancha quedaría en la porción media del muslo, y de esta forma haría el efecto de tensión sobre el músculo de la fascia lata. Para eliminar la tensión dinámica entonces en la cadera, pasamos a colocar el sacrus en la región primero del músculo piriforme. Para eso le vamos a pedir a la paciente que coloque sus piernas en esta posición. Ya una vez que esté colocada con el brazo estirado y en este ángulo, vamos a localizar el trocánter superior del fémur. Vamos a pedirle que incline de esta forma, colocamos el sacrus y le pedimos que de manera lenta vaya manteniendo su cuerpo en posición horizontal, vaya extendiendo el tronco hasta dejarlo colocado en la camilla, y ahora va a proceder a estirar las piernas. Vemos cómo se observa la punta del sacrus haciendo su efecto terapéutico en la región del trocánter de la cadera. Para trabajar sobre el músculo tensor de la fascia lata, pues le vamos a pedir a la paciente, una vez que esté en decúbito lateral, que haga con la pierna que está en el lado superior, la coloque de esta forma, que le sirva como soporte, y la pierna inferior la eleve en esta posición, ayudado por el terapeuta sobre la región de la rodilla. Buscamos la región del trocánter, colocamos allí, debajo de la porción del trocánter, la parte fina del sacrus, y dejamos lentamente descender la pierna, manteniéndolo igual en esta posición entre 3 y 4 minutos. Partiendo de un principio biomecánico muy importante, todas las alteraciones que se sufren a nivel de la columna, por ende las extremidades van a sufrir igual alteraciones biomecánicas dependiendo de las mismas. Y esto se debe fundamentalmente a las acciones de las que llamamos cadenas cinemáticas. Por lo cual es muy habitual que cuando tratemos un paciente de la columna encontremos que a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla y a nivel del tobillo se produzcan dislocaciones o alteraciones biomecánicas. Fundamentalmente la articulación de la rodilla es una de las que más alteraciones biomecánicas va a sufrir por los movimientos que podemos observar a nivel de la rótula o patela. Específicamente debemos recordar que aquellos pacientes que tienen por regla general un sacro alterado, ya sea en anteroversión o en retroversión, lo que llamamos movimiento de nutación o contranutación acentuado, si generalmente está inclinado hacia adelante, vemos que toma una actitud de flexión del tronco, va a tener unas rodillas en semiflexión y abierta hacia afuera, provocando lo que se conoce con el nombre de un genus vago. Si el paciente, por lo contrario, tiene una columna muy rectificada, vemos que va a tener una pelvis
inclinada hacia adelante y las rodillas van a permanecer en extensión forzada, creando una especie de recurvato o una rotación de las mismas rótulas hacia la parte interna, por lo cual es muy importante para pasar a corregir también los trastornos a nivel de la rótula. ¿Cuáles van a ser las estructuras más importantes de la rodilla que vamos a trabajar? Allí van a estar los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados y también el tendón infrapatelar, los cuales van a garantizar la estabilidad de la rodilla y a la vez el equilibrio y evitar que se produzca un desgaste o sobrecarga en uno de los dos meniscos internos. Pasaremos a demostrar cómo se utiliza en este caso el sacrus para el problema de la rodilla, pero también lo vamos a explicar cómo usted puede utilizar o valerse del cordus para ayudar también a corregir estos mismos problemas de la rodilla. En el caso del sacrus, para trabajar los trastornos biomecánicos de la rodilla, la parte ancha o base del sacrus nos va a servir para tratar lo que son los ligamentos laterales o los ligamentos cruzados de la rodilla, quedando así la rótula atrapada en la región media del sacrus. De esta forma la presión se va a ir ejerciendo por estos puntos en lo que se llaman los denominados ojos del tigre o zona básica, donde se cruzan y se unen los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales. Y ya para tratar lo que es el ligamento infrarrotuliano o estabilizar la rótula, vamos a utilizar la parte más fina del sacrus, que va a quedar colocada debajo del proceso rotuliano, proceso del polo inferior rotuliano, quedando la rótula igual atrapada en la parte media y aquí colocándose el tendón en esta zona. Vamos a pasar a demostrar cómo se utilizaría en el paciente. Para esto vamos a colocar el sacrus en esta posición, colocándose en 4 puntos. Coloque su rodilla suavemente en esta parte, deje allí descansar y de tal manera que él vaya haciendo la acción específica en lo que se llama la zona de los ojos del tigre. Le pedimos al paciente que se ponga en 4 puntos, coloca su rodilla en esta posición, allí lo colocamos los famosos ojos del tigre y dejamos descansar a la paciente. Si la paciente no siente presión, ella puede, para aumentar la presión, colocar su brazo más hacia adelante y de esta forma la presión sobre el área aumenta o se intensifica. Ahí podemos mantenerlo igual de 3 a 4 minutos. Si vamos a trabajar ya para el tendón infrarrotuliano, de igual forma vamos a colocar en esta posición. Lo único que le vamos a pedir a la paciente es que su rótula o la parte central quede en esta área para que esto quede debajo en el tendón infrarrotuliano. Igual parte de la posición del perrito, colocamos aquí, buscamos la posición del tendón y dejamos colocado de esta forma el sacrus. De igual, si quiere aumentar el nivel de tensión, le pedimos que sitúe hacia adelante y se mantenga así en esta posición de 3 a 4 minutos. Si la paciente tiene mucha elasticidad, como el caso de ella, pues podemos partir desde esta misma posición, colocándolo aquí, y le decimos a la paciente que incline su tronco hacia adelante y ya de esta forma mantiene la presión o la tensión sobre el área. ¿Cómo sería con cordus? Igual, buscaríamos en dependencia del ancho de la rótula de la paciente. Por regla general se utiliza la parte D, pero también se puede trabajar con la parte L. O igual colocamos en esta posición y le pediríamos al paciente que haga la misma posición colocando los ojos del tigre sobre la región de la rodilla. Aquí ayudamos a la paciente, nos auxiliamos, buscamos los ojos del tigre y le dejamos descansar en el proceso del cordus y ahí puede ella mantener su presión. Si desea aumentarla, igual que se desplace hacia adelante. Una vez situado 3 o 4 minutos, le pedimos que regrese a su posición básica y así hemos terminado. Por último, para terminar una corrección biomecánica y lograr una estática postural bastante bien definida en un paciente, no debemos olvidar nunca el pie. Acordamos que el pie es el trípode donde descansa la columna y donde descansa todo el peso del organismo. Por lo tanto, le vamos a prestar atención a lo que son los 3 puntos básicos de apoyo, que es el calcáneo, la primera cabeza metatarsiana del dedo grueso y la quinta cabeza metatarsiana del quinto artejo del pie. Por ende, a la hora de colocar sacrus, vamos a buscar que los puntos de apoyo de este sacro, que es la parte más fina
coincida con el hueso calcáneo, mientras que la porción de la base del sacro coincida con la quinta y la primera cabeza de los metatarsianos del pie. ¿Qué va a garantizar esto? Que el músculo de la fascia lata se relaje y por acción refleja lo que son los músculos tensores del arco longitudinal del pie, como es el tibial anterior, los músculos peroneos y el tibial posterior, logren una estabilidad del pie y de esta forma, por acción refleja, se produzca una corrección de la posición del sacro y del resto de los huesos que conforman la columna. Por ende, ¿cómo quedaría colocado sacrus? Si vemos en esto, buscaríamos el proceso protuberancial del calcáneo, donde se inserta la fascia lata, y vemos que sacrus va a coincidir con la quinta cabeza del primer metatarsiano y con la cabeza del quinto metatarsiano. De esta forma se iría haciendo la presión y se iría adecuando toda la dinámica de los músculos, tanto intrínsecos como los músculos extrínsecos del pie. Para hacer el efecto terapéutico vamos a colocar sacrus de acuerdo a las dimensiones del pie. Vamos a colocar a nivel de los metatarsos la porción base y a nivel del calcáneo la porción del ápice de sacrus. Recordar que por regla general, pues en las personas el tamaño del pie lo que va a influir va a ser la distancia que existe entre los metatarsos y los dedos, no así entre el metatarso y la región del calcáneo, donde la diferencia va a ser muy poca. Para entonces le vamos a pedir al paciente que coloque primeramente el apoyo en la región metatarsiana y luego deje caer despacio el talón sobre la región distal del sacro. Y así el mismo paciente va a ir graduando con una pierna en posición de 90 grados, va a ir graduando la presión que va a ejercer a nivel del sacro. Se mantiene igual en un rango de 3 a 4 minutos y una vez terminado se va a retirar el sacrus y se le pide a la paciente que realice ejercicio de flexión y extensión del pie.